Después de ser expulsados de su tierra original, los judíos vagaron por todo el mundo buscando un sitio donde establecerse. En la mayoría de los lugares fueron mal acogidos y rechazados, e incluso perseguidos. Bajo estas condiciones vivieron durante siglos, hasta que surgió una nueva corriente ideológica, el sionismo, en la cual los judíos se proponían regresar a su tierra original, pero esta era gobernada por árabes desde hacía varios siglos. La Segunda Guerra Mundial aceleró el proceso, ya que la mayoría de los judíos expulsados de Europa encontraron protección en Palestina. Palestina llegó a alojar a tantos judíos que los conflictos con los musulmanes que habitaban la región fueron inevitables, ya que estos veían cómo sus tierras eran profanadas por extranjeros con ideologías distintas. La convivencia se tornó imposible y empezaron cruentas luchas y atentados entre ambos bandos. Palestina fue dividida por la ONU para evitar conflictos, con una parte judía, otra árabe y una más internacional. Los árabes se negaron a aceptar la división de sus tierras, pero antes de poder actuar, los judíos proclamaron la independencia de las tierras bajo su control y formaron el nuevo Estado de Israel. Fue ese día, el 14 de mayo de 1948, que la fuerza judía despertó y demostró al mundo su verdadero poder. Main Watchers presenta El increíble poder de Israel. Fue poco antes de declarar su independencia que los israelitas enfrentaron su primera guerra, pues si bien fueron reconocidos rápidamente como una nueva nación por potencias como la entonces Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, los países árabes no estaban dispuestos a ceder sus territorios a los judíos. Al día siguiente de declarada su independencia, Israel enfrentó la invasión de los ejércitos de Egipto, Libia, Siria, Irak, Cisjordania, Líbano, Arabia Saudita y Yemen, conocidos como la Liga Árabe. El recién creado Estado de Israel no contaba con ejército formal, pero tenía a su disposición a la Haganá, un grupo de paramilitares judíos entrenados a escondidas durante los años anteriores, así como a sus guerreros élite Palmaj, creados bajo las mismas circunstancias. Contaban también con veteranos judíos que lucharon contra Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La Liga Árabe dejó claro su objetivo: eliminar a Israel. La Liga Árabe lanzó contundentes ataques sobre Israel por todos los frentes, pero estos fueron rechazados hábilmente por los israelitas, quienes no solo repelieron a sus agresores, sino que también extendieron su área de control. Se creó la Fuerza Aérea de Israel, y con la ayuda de la Unión Soviética se equipó con modernas armas de combate. Asimismo, se inauguró la Marina israelí, y en su primera misión lograron hundir el buque insignia de Egipto. Los árabes huyeron desordenadamente del inesperado y enérgico ataque judío. Israel entonces invadió Líbano, Egipto y la Franja de Gaza, y hubieran seguido avanzando de no ser porque la ONU intervino y obligó a los judíos a dar marcha atrás a su invasión. La guerra terminaría en 1949, poco más de un año después de su inicio, con una aplastante victoria israelí. Como resolución del conflicto, Egipto, Líbano, Transjordania y Siria se vieron obligados a firmar un armisticio con Israel. La Franja de Gaza queda ocupada por Egipto, mientras Cisjordania se une a Transjordania. Israel aumenta su territorio casi 40% y crea un ejército nacional, moderno y profesional. Asimismo, se crea la Ley del Retorno, que entre otras cosas, otorga la ciudadanía israelí a cualquier judío del mundo y hace un llamado a este para que emigre a Israel a formar una nueva vida. Egipto sigue ordenando ataques violentos contra Israel desde la Franja de Gaza. Estos ataques se intensifican en 1956. Ese mismo año, Egipto bloquea el Canal de Suez y el puerto de Elat, con el fin de cerrar el paso al comercio israelí. Egipto tiene un enorme contingente militar desplegado en la península de Sinaí, esperando el ataque israelí. Este no se hizo esperar, y junto con la ayuda de Francia e Inglaterra, el ejército egipcio fue completamente destruido y su fuerza aérea aniquilada en apenas una semana. Israel tomó entonces el control de la península de Sinaí.
casi cuadriplicando su territorio. Sin embargo, la presión conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética, insólitamente de acuerdo, obligan a Israel a devolver los territorios conquistados. Como resolución del conflicto, Egipto aceptó la intervención de la ONU en la frontera para asegurar la desmilitarización y recibe ayuda de la Unión Soviética. Asimismo, logra el dominio del Canal de Suez, que anteriormente pertenecía a los franceses e ingleses. Israel devolvió la península a Egipto, pero a cambio logró que su frontera con Egipto estuviese libre de ataques milicianos, gracias a los cascos azules de la ONU. Además, se alinea definitivamente con el bloque occidental, lo que hace que reciba millonarias ayudas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y recibe facilidades para inaugurar su primer reactor nuclear. En 1967, Egipto, bajo alianza con Jordania y Siria y ayuda de soldados de Irak y Kuwait, se disponen a invadir nuevamente Israel. Esta vez, la promesa es ambiciosa y se da a conocer por todos los medios de comunicación de aquellos países: la completa destrucción y aniquilación de toda la población israelí. Sin embargo, todo este tiempo Israel estuvo incrementando su poder militar. Así, el 5 de junio, radares israelíes detectan la aproximación de un contingente numeroso de aeronaves y de vehículos acorazados, desde Egipto hacia la frontera. Israel decide pasar a la ofensiva de lo que parece ser una inminente agresión. El ataque de la aviación judía logra destruir la totalidad de las aeronaves egipcias. Ya con dominio aéreo, Israel destruye el enorme contingente terrestre egipcio, que contaba con alrededor de 1000 tanques. En tan solo 4 días, Israel logró el dominio total de la península de Sinaí. Ese mismo día, Jordania ataca por sorpresa y bombardea la capital de Israel, Jerusalén, así como otras importantes ciudades como Tel Aviv. En respuesta, y tras recuperarse de la sorpresa inicial, Israel bombardea despiadadamente la capital de Transjordania, Amán, así como las ciudades principales de ese país. Israel también ataca Cisjordania y logra tomar el control de todas las ciudades. La terrible derrota sufrida por Egipto, Transjordania y Cisjordania no fue suficiente para acabar con la guerra. Siria bombardea los poblados norteños de Israel, pero esta vez la respuesta del Estado judío es rápida y contraataca sin piedad, bombardeando los altos de Golán, y avanza furiosamente hacia Damasco, la capital de Siria, lo que obliga a los países árabes a aceptar un alto al fuego promovido por la ONU. Como resolución del conflicto, la gran vencedora Israel ocupa la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los altos de Golán. Los países árabes contemplan atónitos la destrucción de sus ejércitos por el pequeño Israel en menos de una semana. La derrota supone el final del líder árabe Gamal Nasser y de su intento de modernización del mundo árabe. Bajo dominio israelí, la hasta entonces árida península de Sinaí vio una época de enorme progreso. Los judíos, excelentes ingenieros y químicos, dotaron a la península de plantas desalinizadoras, llevando agua potable a todos los lugares. Construyeron enormes zonas residenciales y añadieron aditivos a la tierra para crear grandes campos de cosecha. La península de Sinaí, al menos por un momento, volvió a ser el paraíso terrenal que alguna vez fue. Años después de su derrota, Egipto mira con envidia lo exuberante que se ve en las tierras que antes le pertenecían, por lo cual, decidido a recuperar el orgullo y el Sinaí, hace una alianza con Siria, que reclama los altos de Golán. El día 6 de octubre, día de Yom Kippur, el día judío del arrepentimiento, considerado el más santo y más solemne del año, Egipto y Siria atacan simultáneamente a Israel. Esta guerra también supondría la última que libraría Israel en distintos frentes. Israel responde inmediatamente a las agresiones e impide la invasión extranjera. La mediación de soviéticos y estadounidenses logran un acuerdo de pacificación, por lo que tropas de la ONU ocupan las fronteras de ambos países. Como resolución del conflicto, Israel conserva los territorios bajo su control. Los países árabes, en represalia, deciden una radical subida en el precio del petróleo, lo que desencadena una crisis económica mundial. Egipto da inicio a otra estrategia, con la primera visita del presidente de aquel país a Israel, que da inicio a un periodo de negociaciones entre ambos estados.
culminando en 1978 con el acuerdo Camp David, en el cual Egipto firma un tratado de paz con Israel y se compromete a no volver a atacarlo. A cambio, Israel se ve obligado, muy a regañadientes, a regresar la península de Sinaí a los egipcios, excepto la Franja de Gaza. Israel entonces da inicio a una nueva campaña. Días antes de la devolución, entra con retroexcavadoras y otras máquinas de construcción y derriba la mayoría de las construcciones que había levantado. Carga las plantas desalinizadoras en camiones y se las lleva de vuelta a Israel. Y antes de marcharse, arroja un químico sobre toda la península que la vuelve infértil. Egipto entra a la península solo para encontrar escombros y sequía, que aún persisten hoy en día. En 1982, el grupo guerrillero Organización para la Liberación de Palestina ataca el norte de Israel, desde Líbano, bajo el consentimiento y cobijo de este. En respuesta, Israel invade a su país vecino, destruyendo todos los enclaves palestinos a su paso, y como sanción a Líbano por albergar grupos terroristas, llega hasta las puertas de su capital, Beirut, y destruye su ejército. Israel, cediendo a las presiones internacionales, decide abandonar Líbano en 1985. Como resolución del conflicto, Israel logra hacer que los grupos guerrilleros abandonen Líbano. Conserva su presencia militar sobre una franja fronteriza en territorio libanés, a la que denomina Franja de Seguridad, para evitar futuros ataques. Consigue que Líbano firme un acuerdo en el que se compromete a no agredir a la nación judía y a no albergar a grupos armados. El panorama para Líbano no puede ser peor. El país queda desintegrado, sin ejército y con una economía destrozada. Como vemos, el ejército israelí ha estado involucrado en cuantiosos enfrentamientos bélicos en su corta historia, incluidos otros que no mencionamos, como la Guerra del Golfo, la Guerra Israel-Hezbollah, la Operación Pilar Defensivo, entre otros, consolidándose como uno de los ejércitos mejor entrenados y más capaces del mundo. Sus continuas confrontaciones la han obligado a desarrollar extraordinarios sistemas de defensa, como la Cúpula de Acero. Un país forjado a base de guerras y a fuerza de golpes fuerte. Su supervivencia como nación dependerá de que siga siendo una potencia militar. Y no es para menos. Cuando todos tus vecinos te invaden y quieren hacerte desaparecer, no tienes otra opción. Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Si el video te gustó, no olvides regalarnos un like. Da clic en cualquiera de las imágenes que se muestran en pantalla para conocer más de nuestros trabajos. Si estás en un dispositivo móvil, checa la descripción del video. Hasta la próxima.